Bienvenidos, mis apreciados hermanos, a este canal Palabra Eterna y a la lectura de la lección de Escuela Sabática día por día. Es un placer para nosotros poder compartir este mensaje con ustedes y terminar este trimestre, sin antes invitarles a que continúen con nosotros porque vendrá un trimestre nuevo, un año nuevo, con muchos mensajes para que podamos fortalecer nuestra vida espiritual y que también podamos compartirlo con todas las personas que ustedes conozcan y que también como nosotros necesiten conocer de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En este momento nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio y esta lectura de la lección de Escuela Sabática. Gracias porque nos has ayudado hasta este momento, porque nos has cuidado durante este trimestre y hemos aprendido mensajes de amor para fortalecer nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 21 de diciembre. Epílogo: Conocer a Jesús y su palabra. Para memorizar. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto Evangelio. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Corremos hoy el mismo peligro: oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. En esta última semana de estudio del Evangelio de Juan, analizaremos algunos de los puntos clave de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús para, en cambio, conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra. El encuentro en Galilea representa más que una unión física, simboliza la restauración, la comisión y la intimidad con Jesús después de su resurrección. Este evento subraya el cumplimiento de sus promesas y la continuidad de su misión, que ahora será llevada adelante por sus seguidores. Es un recordatorio de que Jesús no solo busca nuestra fe, sino también nuestra disposición a participar activamente en su obra. La integración del tema "¿Cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios?" con este encuentro final es profundamente significativa. A lo largo del Evangelio de Juan, el conocimiento de Jesús se presenta como algo más que un entendimiento intelectual. Es una experiencia vivencial y transformadora que surge de una relación íntima con Él. Jesús es presentado como la palabra encarnada, lo que implica que conocerlo a Él es en esencia conocer a Dios mismo y su mensaje redentor. Este tema recorre todo el Evangelio, invitando a los lectores a ir más allá de las apariencias y a experimentar una conexión espiritual que trascienda las barreras humanas. Gracias por haberte quedado hasta el final de este día, que en esta semana podamos estar en un encuentro con nuestro Dios. Bendiciones. Bienvenidos al día domingo 22 de diciembre. Que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para entender y comprender su mensaje. Para hoy el título es Encuentro en Galilea. Lee Juan 21, 1 al 19. ¿Qué verdades cruciales se revelan aquí, especialmente acerca de la gracia de Dios y la humildad humana? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron:
vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 20 termina con el propósito del libro. Sería pues el lugar lógico para concluir, pero hay un capítulo más. El capítulo 21 comienza con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago. Parece que han vuelto los viejos tiempos y los discípulos retoman su antiguo oficio, la pesca. Pero esa noche no pescan nada. Por la mañana, un misterioso desconocido les dice desde la orilla que echen la red a la derecha de la barca. Entonces pescan tantos peces que no pueden recoger la red. Aquello fue un eco del comienzo de su ministerio con Jesús. Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro, quien enseguida salta al agua y nada hasta la orilla. Jesús hace tres preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor a su maestro. Antes de la crucifixión, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús. Entonces Jesús predijo su triple negación. En este encuentro en Galilea, Pedro no se pone a sí mismo como un punto de referencia, sino a Jesús. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, que significa amar, al interrogar a Pedro, y que Pedro siempre responde con fileo, que significa amar, pero solo como amigo. Ven implícito en este juego de palabras que Pedro no ha alcanzado el tipo superior de amor. En realidad, la respuesta de Pedro se centra en la humildad. Con el fracaso de Pedro siempre ante él, es más probable que utilice humildemente un término inferior, sin atreverse a reclamar demasiado para sí. Y es esta humildad la que Jesús reconoce y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en el ministerio. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo, no uno mismo. La restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado al ministerio en presencia de otros discípulos. ¿Por qué es tan importante la humildad para reconocer al Señor? A la luz de la cruz, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? La referencia de Juan 13, 37 y 38 recuerda el contraste entre la seguridad impulsiva de Pedro antes de la crucifixión y su posterior fragilidad al negar a Jesús. Antes, Pedro proclamó con orgullo que estaba dispuesto a dar su vida por él, pero las circunstancias revelaron la debilidad de su carácter y su temor. Este contexto enriquece el encuentro en Galilea, donde las preguntas de Jesús no solo buscan una respuesta verbal, sino que invitan a Pedro a una introspección profunda y a un compromiso renovado basado en humildad y dependencia. El cambio de enfoque en las respuestas de Pedro es significativo. En lugar de confiar en su propia fuerza o proclamarse valiente, como lo hizo antes de su caída, Pedro se pone completamente en las manos de Jesús. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Esta declaración reconoce la omnisciencia de Jesús, quien conoce no solo las palabras, sino también los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un acto de humildad y rendición en el que Pedro admite su limitación, pero también reafirma su amor sincero por el Maestro. Gracias, mis apreciados hermanos, porque hemos compartido un mensaje de esperanza. Te invitamos a compartir este día con tus amigos y familiares, todos tus contactos, para que aprendamos siempre de la palabra del Señor. Bendiciones. Lunes 23 de diciembre, mantener los ojos en Jesús. Bienvenidos a la lectura día a día de la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Lee Juan 21, 20 al 22.
¿Qué pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado? ¿Cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo: Sígueme. Juan 21:19. Probablemente se refirió en principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza, vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó: Señor, ¿y qué de éste? Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo, sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo. Lee Juan 21:23 al 25. ¿Cómo se malinterpretó la declaración de Jesús? ¿Cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué ha de ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir con: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. A medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis. Juan corrige esta idea equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Solo Jesús es nuestro Salvador. Inevitablemente, la gente te decepcionará y tal vez incluso te lastime. Las verdades tratadas de martes a jueves retomarán el tema de la comprensión de la palabra de Dios, con el objetivo de reconocer y seguir a Jesús, quien es el único que debe ser nuestro maestro y guía, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. ¿Cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas? ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esas experiencias? La frase mantener los ojos en Jesús encapsula una poderosa invitación a centrar nuestra vida, fe y propósito en la persona de Cristo. Este concepto, que tiene su base en pasajes como Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, resalta la necesidad de una conexión constante con el guía, fuente de fortaleza y modelo a seguir. Centrar nuestra atención en Jesús implica priorizar su voluntad por encima de las distracciones del mundo. Vivimos en un entorno lleno de preocupaciones, tentaciones y desafíos que pueden desviar nuestra atención hacia lo temporal o lo superficial. Sin embargo, cuando elegimos mirar a Jesús, reconocemos su supremacía como el Salvador, que nos da dirección, esperanza y propósito. Su ejemplo perfecto nos enseña cómo vivir en obediencia, humildad y amor, mientras que su sacrificio nos asegura que somos sostenidos por su gracia, incluso en nuestras debilidades. Mantener los ojos en Jesús también refleja confianza absoluta en su liderazgo, como Pedro caminando sobre las aguas. Mientras miraba a Jesús, pudo superar lo imposible, pero al distraerse con el viento y las olas comenzó a hundirse. Esto ilustra que nuestra fortaleza espiritual depende de dónde dirigimos nuestra mirada. Cuando fijamos los ojos en Cristo, encontramos seguridad, dirección y paz.
aún en medio de las tormentas de la vida. Mis apreciados hermanos, que estas promesas queden en nuestro corazón. Dios te bendiga. Bienvenidos al día martes 24 de diciembre. Vamos a compartir la lectura de la lección titulada Luz y Oscuridad. Que el Señor nos dé la sabiduría. Qué gran contraste se presenta en los textos que vamos a leer a continuación y por qué es tan fundamental para comprender la verdad. Juan 1, 4 al 10. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 13, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 11:9. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Juan 11:10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El mundo está en tinieblas, rehúye la luz y no puede, por sí solo, encontrar el camino hacia el Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos los ha revelado Dios por medio de su espíritu. Elena de Guay, el deseado de todas las gentes, página 387. Solo Jesucristo dio a conocer al Padre. El verbo griego así traducido es exegomai, que significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios. Solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. Lee Juan 8:42 al 44. ¿Cómo describe Jesús el falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían basado su fe? Juan 8:42 al 44 nos dice: Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Por el contrario, debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguirlo en nuestra interpretación de su palabra. Por el contrario, el diablo habla de lo que él mismo es. Juan 8:44. Si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, corremos el peligro de hacer lo mismo.
Leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas, un error mucho más factible de lo que creemos. ¿Cómo respondes a las verdades de la palabra de Dios? ¿Las aceptas con la actitud correcta o con desagrado? El mensaje subraya la incapacidad de la humanidad para alcanzar por sus propios medios un conocimiento pleno de lo divino. En su esencia, destaca la grandeza y trascendencia de Dios frente a las limitaciones humanas, recordándonos que nuestro entendimiento está confinado por nuestra naturaleza finita y caída. Este contraste no busca desalentar la búsqueda de Dios, sino enfatizar que el verdadero conocimiento espiritual no proviene de la razón humana ni del esfuerzo propio, sino de una revelación divina mediada por el Espíritu Santo. La frase inicial, nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino, señala un principio fundamental de la fe cristiana, nuestra dependencia absoluta de Dios para conocerlo. La cita de Job 11:8, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Refuerza la idea de que los caminos y pensamientos de Dios son inalcanzables desde una perspectiva meramente humana. Este recordatorio nos invita a una actitud de humildad, reconociendo que el conocimiento de Dios no es algo que podamos conquistar o desentrañar por nuestra propia inteligencia. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, por haberte quedado hasta el final de este día, que podamos fructificar estos mensajes en nuestra vida espiritual. Miércoles 25 de diciembre, Teología desde arriba o desde abajo. Dios te bendiga y vamos a iniciar la lectura día a día de la lección de escuela sabática. Lee Juan 4:46 al 54. ¿Qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. ¡Qué trampa tan peligrosa! Por el contrario, la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Debemos creer las palabras de la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. Juan 14:23.
¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? ¿Por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el peligro de ser legalismo? Esta teología desde abajo se manifiesta cuando las personas imponen condiciones a Dios o limitan su obra a lo que pueden entender o experimentar. Al esperar que Jesús sane a su hijo como una prueba de su poder, este hombre establece un marco humano para la acción divina, asumiendo que Dios debe operar según sus términos para ser digno de confianza. Este enfoque no solo es limitante, sino que subestima la naturaleza infinita y soberana de Dios, colocándolo bajo el juicio y la interpretación del hombre. El mensaje resalta que este tipo de pensamiento es una trampa peligrosa, porque desplaza la autoridad de Dios y su palabra, poniendo en su lugar las ideas defectuosas y subjetivas del ser humano. Cuando hacemos esto, dejamos de permitir que la palabra nos transforme y en cambio intentamos conformarla a nuestros deseos, temores y preconcepciones. Esta postura puede llevarnos a una débil fe o condicional que depende de señales visibles o de la satisfacción de nuestras expectativas para sostenerse, en lugar de confiar en la naturaleza y promesas de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta lección de este día miércoles nos haya dejado lecciones para que podamos acercarnos a nuestro Dios. Bienvenidos a la lección día a día. Llegamos al día jueves 26 de diciembre, titulada Permanecer en Jesús. Que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para entender su mensaje. Lee Juan 12:32. ¿De qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesucristo? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. A lo largo de su Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen o la rechazan y quedan a ciegas. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que él traía. La teología desde abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. La defectuosa, caída y prejuiciosa perspectiva humana tiene prioridad sobre la divinidad, santa, perfecta y omnisciente. La teología desde abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro. Cuando la sabiduría humana usurpará el lugar de la divina e intentará imponer una falsa adoración en el mundo. Lee Juan 15, 1 al 11. ¿Cuál es el secreto del crecimiento y la salud espiritual? Juan 15, 1 al 11 nos dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva mi fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si no nos resistimos, nos atraen hacia ellos. La voz de Dios nos habla a través de su palabra y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está Cristo o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad, a menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras? Elena de White, Fe y Obras, página 56.
Entonces debemos someter nuestros propios puntos de vista a los presentados en la palabra de Dios. La revelación de Jesús no es algo que simplemente ocurre de manera pasiva o automática, sino que requiere de una disposición activa y una apertura del corazón para conocer a Dios y hacer su voluntad. A lo largo de este Evangelio, Jesús se presenta no solo como la revelación de Dios, sino como el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, esta revelación no se realiza en su plenitud en aquellos que no están dispuestos a seguirlo y obedecerlo. El Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero esa atracción es un llamado más profundo que va más allá de una simple curiosidad o admiración superficial. El mensaje nos recuerda que la verdadera comprensión de Jesús, su obra y su enseñanza, no es algo que podamos captar solo a través del intelecto o la emoción, sino que requiere un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Este principio se refleja en varias partes del Evangelio, como en Juan 7:17, donde Jesús dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gracias, mis apreciados hermanos, por quedarse hasta el final de este día jueves. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Viernes 27 de diciembre, para estudiar y meditar. Hemos llegado al final de esta semana. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para que podamos entender el mensaje para este día. La perspectiva de Dios es muy diferente de la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia y del poder del Espíritu Santo. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo, revelada en su palabra. Parte integral de esta elección es nuestra propia entrega personal a Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Dios Padre nos ha revelado la profundidad de su amor mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y sabemos acerca de Jesús porque su vida, su muerte y su resurrección han sido registradas en la palabra de Dios. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo, el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 121. Preguntas para dialogar. ¿Cuál de los relatos del Evangelio de Juan es el que más te habla del amor y el carácter de Dios? Comparte con tu clase por qué esa historia te parece tan convincente. En términos prácticos, ¿cómo se debe proceder en la búsqueda de la verdad? ¿Por qué suele ser difícil dejar de lado al yo como árbitro de la verdad? ¿Podremos hacerlo alguna vez por completo o nuestra humanidad seguirá en cierta medida influyendo en nuestra forma de ver las Escrituras? ¿Por qué debemos reconocer este hecho y de qué manera la humildad puede ayudarnos? La historia del cristianismo occidental está llena de ejemplos terribles de lo que ocurre cuando la palabra de Dios se somete a la política y a los prejuicios humanos. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos y qué lección podemos aprender hoy de ellos acerca de cuán peligroso es que las perspectivas humanas se conviertan en el filtro para interpretar la Biblia? Resume en tus propias palabras el panorama general del Evangelio de Juan. ¿Cuál es su mensaje central para nosotros hoy? Gracias, mis apreciados hermanos, por haberse quedado hasta el final de este día y de esta semana, por haber compartido con nosotros este mensaje y esta lectura de la lección de Escuela Sabática. Esperamos que así como nosotros nos sirvió de ayuda espiritual, también a ustedes les haya servido y que podamos haber sacado lecciones fundamentales para que podamos seguir avanzando en este caminar cristiano. Vendrá una nueva lección en la cual esperamos encontrarnos por este medio para seguir compartiendo esta lectura y que cada día podamos tener un encuentro con Jesús. Vamos a orar para terminar.
Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos has regalado unos mensajes de esperanza llenos de amor y misericordia. Ponemos en tus manos de amor a cada persona que ha estado conectada, que ha estado pendiente de estos videos, que ha compartido, que ha dejado un mensaje, que ha orado, oh Dios, pidiendo por algo, por alguna necesidad, que sea contestada conforme a tu voluntad. Y nos disponemos, Padre Celestial, a recibir una nueva lección y un nuevo año que sea de bendición para todos nosotros y que estemos cada día más cerca a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.